Muy buenas tardes, soy la estudiante Natalia Michelle Gómez Ponce de la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y a continuación voy a darle el comentario literario de la obra eh, El ensayo sobre la ceguera del autor José, José Saramago. Como, eh, vamos a la localización del texto. Bueno, como sabemos, como dije, el autor del ensayo sobre la ceguera es José Saramago. Él nació en Azinhaga en 1922 y falleció en Tías, España, en 2010. Fue un narrador y ensayista portugués, premio de Nobel de la Literatura en 1998, nacido en el seno de una familia de labradores y artesanos. José Saramago creció en un barrio popular de Lisboa. Su madre, analfabeta, inculcó en él la sed de saber y le regaló su primer libro. A los 15 años abandonó los estudios por falta de medios y tuvo que ponerse a trabajar de cerrajero. Bueno, la obra que vamos a analizar es el ensayo sobre la ceguera. Es una obra estupenda, es una obra que nos pone a pensar como seres humanos el contexto histórico e ideológico en su tiempo. Bueno, esta historia se dio por los avances de la tecnología, la medicina y la ciencia, por el fin de la esclavitud en los países desarrollados, la liberación de la mujer en mayor parte de países, o sea, una serie de efectos que llevó a José Saramago a crear esta obra. Eh, en sí, esto se da también, o sea, José Saramago pensó en el desequilibrio del desarrollo social, económico, en esos últimos años del siglo, y la globalización y mundialización. Bueno, en cuanto al contexto histórico de la obra, eh, podemos decir que se ve claramente reflejada por la vacuidad del gobierno en la que se vivía en la obra, siendo que este no tiene en cuenta los problemas reales de la sociedad y se nota su falta de humanidad misma. Es consecuencia de una búsqueda ardua únicamente de su propio bienestar. Bueno, el contexto literario, la época, movimiento literario y las características del género al que pertenece dicha obra, como dije, el ensayo sobre la ceguera. El ensayo sobre la ceguera corresponde al movimiento literario del realismo mágico y pertenece al género literario narrativo. Contiene elementos mágicos, fantásticos, esto porque en sí José Saramago a los personajes no le pone un nombre específico, así como digamos ya, eh, la mujer del, del oftalmólogo ya, digamos, se llama Ana Lucía, no, ella no tiene nombre, ella más sale en la obra como la mujer del oftalmólogo, así como también el ladrón, el primer ciego, la mujer del primer ciego, o sea, tiene como que características, o sea, no tiene nombre, por eso se dice que son fantásticos, percibidos por los personajes como parte de la normalidad. Elementos mágicos porque en sí no se declara en la obra un espacio ni un tiempo. O sea, se sabe que es en la calle, que es en una casa, que es en un centro médico, que después es como en una clínica que ponen a todos los ciegos, el gobierno, entonces, o sea, son espacios que no tienen como así, como un nombre, así como Italia, Ecuador, o sea, no se sabe qué país es. O sea, nunca fueron explicados. Presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad en términos de espacio, la mayoría se ubica en los niveles más duros y
y crudos de la pobreza y marginalidad social, espacios donde la confección mágica mítica se hace presente. Bueno, también tenemos aquí las fechas, época corriente literaria o influencias en la obra. Bueno, es una novela que se publicó en 1995 del escritor portugués José Saramago, como ya saben. Él ganó su premio Nobel de Literatura en 1998. Él escribe ensayos sobre la ceguera con respecto a la época en la que había sufrido tanto con respecto a la revolución de Portugal en 1974. O sea, tuvo este motivo para escribir la obra y tuvo miles de motivos también, como él vio la realidad en el mundo, o sea, se puso en los zapatos, ya digamos, de esta revolución de Portugal y lo que pasa en la vida cotidiana. La novela se ubica dentro de la literatura contemporánea con tendencia a la crítica, a la parábola. El género literario es un género al que pertenece, este pertenece al género literario narrativo porque es una obra que está narrada, su género es una novela como tal, y está escrita en prosa, es decir, no está escrita en versos, como hay obras que sí están escritas en versos, pero esta no, está escrito en prosa, es decir, línea por línea, y por párrafos. El análisis del contenido. Bueno, en sí, la idea central es, es la extraña epidemia que vuelve ciega a todas las personas, a todas sus víctimas. Un grupo de personas lucha por sobrevivir en una cuarentena impuesta por el gobierno en un hospital psiquiátrico abandonado. Es decir, el gobierno, en vez de ayudar, en vez de encontrar la cura a esa epidemia, no, prefieren encerrar a todos los ciegos en un hospital psiquiátrico. Bueno, aquí dentro de la obra se viven muchos temas, y José de Namago nos pone a pensar a todos, a reflexionar, porque la novela es muy profunda, se trata eh, como de todas las personas. eh, o sea, es increíble, no encuentro la palabra, pero es increíble, porque, o sea, el primer ciego, después otra persona vuelve ciega y así sucesivamente, es, es muy loco. Los temas que se encuentran es la fragilidad del entramado social, la naturaleza humana, los roles y las relaciones de género, la enfermedad, la supervivencia y la ceguera en general. Saramago aquí nos ofrece como dijo, una obra excepcional, acompañada de una reflexión brutal sobre el miedo. La humanidad hace ver como la humanidad es la culpable de su propia crisis, creada por el sentimiento colectivo del miedo, como dije. Es como que la ceguera es su propio enemigo que han creado ellos mismos y que destruye, eh, y que los destruye en general. Pero ya después al final la ceguera se va, así como llegó, se retira. Bueno, como dije, bueno, todo esto comienza cuando un hombre pierde la visión dentro de su coche, dentro de medio de la desesperación, de un tráfico enorme, pierde la vista. Después los otros conductores se dan cuenta que él no mueve el carro, o sea, el semáforo, todos estaban desesperados porque querían que ya el semáforo cambiara de color, cambiara a verde porque estaba rojo, pero muchos cuando se dieron cuenta de que el carro no movía, fueron a ayudarlo y se dieron cuenta que estaba con los ojos abiertos, pero no hacía nada, entonces ahí lo ayudaron y muchos pensaron que se había quedado así, como hipnotizado, como por la desesperación de que el semáforo cambiara, pero no es así. Entonces, así nadie adivinará a simple vista qué le pasaba al sujeto, al primer ciego.
sus ojos parecen sanos dentro de él, pero en sí él veía una espesa blancura, es decir, veía blanco, como un mar de leche, así dicen que, así dice la hora que veía como un mar de leche blanco. Eh, los casos más aumentados los casos van aumentando y cada vez son más personas las que en cualquier momento y situación se quedan ciegas, andando por la calle, pilotando en un avión o presentando las noticias. El pánico generalizado comienza a propagarse debido al origen repentino e inexplicable de la epidemia, con el fin de evitar su propagación. El gobierno decide encerrar y apartar a los afectados en un hospital psiquiátrico que anteriormente servía como un manicomio. La sociedad impedida de la vista entra en colapso y una desesperación absoluta. Las personas infectadas y encerradas en el antiguo manicomio son olvidadas a su suerte sin suministros ni recursos, sobreviviendo en el infierno apartado donde se sobresale los peores instintos del ser humano. Entre todos los ciegos, solo hay una persona capaz de ver, que es la mujer del oftalmólogo que fingió estar ciega, pero ella nunca perdió la vista, que será la esperanza de 6 personas. Una vez que la mujer y los 6 ciegos logran salir del encierro, tendrán que permanecer juntos, sobreviviendo en ese mundo lleno de caos y con incertidumbre de un futuro mejor o peor. Bueno, como sabemos, esto es un texto narrativo. El narrador es externo, omnisciente, que focaliza en diferentes personajes, introduciendo a veces sus pensamientos o líneas de diálogo de forma directa, pero sin marcas textuales que los expliquen. Bueno, tenemos los personajes, como dije, es el médico, un oftalmólogo, el cual ayuda al primer ciego, porque la mujer del primer ciego lo llevó al oftalmólogo y dentro del consultorio había otras personas que también se iban a hacer ver, pero como el caso del primer ciego era de emergencia, este pasó de inmediato. La esposa del médico, que es el único personaje de toda la novela que no pierde la vista. La chica de las gafas oscuras, que esta era como una paciente que estaba, que eh, es como una trabajadora sexual que estaba ahí, que también se molestó mucho porque el primer ciego pasó de inmediato al consultorio y ella estaba esperando. El niño con estrabismo, que también fue un paciente, el viejo de la venda negra, que también fue un paciente, el ladrón del coche, que ayudó al primer ciego a llevarlo a su casa y estacionó el coche, entonces, y después lo subió a su departamento y este huyó con su coche. Por eso no hay que confiar en las personas que te quieren ayudar, pero te terminan lastimando. El perro de las lágrimas, el primer ciego, el ciego de la pistola, el ciego contable, la camarera del hotel, el sargento. La historia eh, se desarrolla en un espacio imaginario, es decir, que no tiene un lugar en sí o una ciudad, pero sabemos que se desarrolla en una calle, en una casa, en un hospital, en un centro médico. Por ejemplo, los espacios, como dice la calle, donde pierde la vista el ciego, la casa del primer ciego, el consultorio, la tienda en el que llegan después de salir del manicomio, la casa de la mujer de la oscura, la iglesia, y bueno, el tiempo se desarrolla en un tiempo interno que tiene un orden lineal, hacen menciones honoríficas de cuando transcurre el día, la noche, además en ciertos momentos la chica del médico miraba la hora en su reloj de pulso y nos da una noción del avance del tiempo. Tiene una estructura externa en la que el libro se divide en 17 partes. Esta obra no se divide
en capítulos, sino que se divide por partes, en 17 partes en sí. En su estructura interna, esta es una obra narrativa que está dividida en párrafos, usa varios tiempos verbales, en los que se puede destacar el tiempo pretérito simple y compuesto. Tiene aspectos estilísticos como que están dentro de la obra, como por ejemplo la metáfora que dice: fui yo quien te robó el coche, pero tú me has robado a mí la vista de mis ojos. Otra metáfora es: tan lejos estamos del mundo que pronto empezaremos a saber quiénes somos. Coincidimos, esta es una simil, coincidimos en medio del camino los dedos con los dedos, como dos hormigas que se reconocieran por el manejo de las antenas. Es decir, está haciendo una comparación, porque dice cómo coincidieron en medio del camino los dedos con los dedos, como dos hormigas que se reconocieron por el manejo de las antenas. Están comparando una situación con otra, por eso es simil. Si todavía tiene algún significado la vergüenza en este infierno al que nos arrojaron y que nosotros convertimos en infierno, en infiernos, gracias a esta persona que tuvo el valor de ir a matar a la hiena en el cubil de la hiena. Esa es una metáfora, acá tenemos otra metáfora. Como sabemos, el aspecto textual es la narración. El tipo de lenguaje se emplea un lenguaje culto, cotidiano y sencillo. Cotidiano porque se desarrolla digamos que como una comunidad de personas, por eso es cotidiano. Con párrafos escritos en prosa, lo cual llega a dificultar al lector si no está acostumbrado a leer este tipo de textos, porque como dije, va en prosa y va niña, niño, niño. Bueno, llegamos a la conclusión que es realmente sorprendente e inexplicable el tema de la pandemia y ver cómo actúa la sociedad en tanto sus fortalezas como en sus flaquezas. Esta ceguera ataca a una ciudad por un tiempo determinado y luego desaparece con la misma sorpresa en la que llegó. O sea, así como llega, desaparece. La exquisitez de su relato se basa en el desarrollo de las situaciones humanas, es decir, pone a prueba pone a prueba a la humanidad y a nuestras conciencias, una metáfora directa sobre la enajenación y las actitudes despiadadas que generan la sociedad moderna. Saramago nos introduce de pleno en la situación, haciendo muestra de la condición del hombre en su más cruda expresión. Es decir, que la obra nos destaca a nosotros como los peores seres que pueden existir. Otro punto que es importante destacar es cómo no se revelan el nombre de ninguno de los personajes, como dije, son ficticios, no tienen un nombre determinado, puesto que siempre eran denominados por algún rasgo, así como la mujer del oftalmólogo, el chico de la venda, y así. Saramago utiliza la ceguera física y sus personajes ficticios para hablar de la evidencia mental de las personas reales, el individualismo, la insolidaridad y la corrupción moral en el que se ven sumidos los ciegos en su destierro forzoso. O sea, él como que trata de dar un diagnóstico que hace que la sociedad occidental contemporánea, con sus miserias, que sus miserias están nuestras, porque nosotros teniendo la facultad de ver, nos hemos ido quedando ciegos. Es interesante cómo la novela no tiene un espacio determinado, no tiene un espacio así, como dije, no tiene un nombre de la ciudad, o el cantón, o el nombre, pero tiene calles de la ciudad, apartamentos del primer ciego, casa del médico, el hospital, el pabellón, y tampoco establece un espacio geográfico específico. Sin embargo, se habla de una ciudad que no presenta una ubicación exacta. Bueno, en conclusión, es que el miedo durante la ceguera fue eclipsado por el enorme peso de responsabilidad que se atribuyó
su amor por su marido, es decir, la mujer del oftalmólogo, el amor por su marido la hizo llegar, la hizo fingir estar ciega, y el querer ayudarlo, el haberse convertido en una dependencia total de aquel grupo de ciegos. Y ahora que todos empiezan, y al final que todos empiezan a ver, se preguntan cómo vamos a arreglar el mundo de nuevo, con todo desastre causado, cómo reaccionarán los antiguos ciegos al ver a los muertos, al ver a muertos por las calles y ver sus propios cuerpos deshidratados. Gracias.